Buenos días. Buenos días, amada iglesia. ¿Estamos contentos, con un corazón alegre? Porque somos libres, ¿verdad? No somos esclavos, somos libres. Jesús nos hizo libres. Sean todos bienvenidos. Este es el tiempo en el que el Señor Jesucristo nos da para poder meditar en la palabra del Señor. Cada uno de vosotros tienen tal vez en sus manos el díptico, ¿verdad? Y aquellos que no tienen, también vamos a estar digitalmente enviando a cada iglesia en casa para que, si algunos no pueden llegar, no han podido llegar, para que también lo tengan en los grupos de la iglesia en casa. Yo quiero, en esta mañana, Dios ponía en mi corazón volver nuestros ojos a las herramientas que Dios nos ha dado. Herramientas todopoderosas que es la palabra, la oración, el ayuno, las vigilias, porque así empezaron en el libro de Hechos la primera iglesia, ¿verdad? Y yo por eso en esta mañana quiero basarme en el libro de Hechos, en la primera página del díptico ustedes tienen Hechos 4:31, cuando dice que la iglesia estuvo unida, estuvieron unánimes juntos y oraban y perseveraban en el Señor. Eso dice, cuando hubieron orado, el lugar en que estaban congregados tembló y todos fueron llenos del Espíritu Santo y hablaba con denuedo la palabra de Dios. Padre, en el nombre de Jesús, esta es tu iglesia, Señor, generación en gracia y fe, que semana tras semana nos reunimos en este lugar con el único propósito de exaltar, glorificar tu nombre y reconocer la victoria de Cristo Jesús en la cruz. Gracias, Señor, por esa bendición y ese privilegio que tenemos de celebrar la victoria de Cristo en la cruz. En el nombre de Jesús, dejamos este tiempo en tus manos. Amén. Bueno, mis amados hermanos, la primera iglesia en el libro de Hechos 1:14 dice que todos estos perseveraban unánimes en oración y ruego con las mujeres y con María y la madre de Jesús y con sus hermanos. La promesa del Señor Jesucristo que dijo que esperen que el Espíritu Santo vendrá porque Él no nos va a dejar solos. Y por eso es que queremos en esta mañana motivar, exhortar a la congregación que hagamos uso de esta herramienta todopoderosa que es la oración. Porque una iglesia que ora fervientemente reconoce su total dependencia de Dios. Y Jesucristo dijo en el Evangelio de San Juan 15:5, porque separados de mí, nada podéis hacer. El Señor ya lo dijo, separados de Él nada podemos hacer. ¿Y qué es nada? Nada. Pero a veces nos olvidamos y queremos hacer en nuestras propias fuerzas, en nuestros propios conocimientos, en nuestra propia experiencia, las cosas cuando estamos en dificultades, ¿verdad? Miremos lo que dice la palabra. Separados de mí, nada
podéis hacer. Y que podamos caminar bajo la voluntad de Dios. Y hacer la perfecta voluntad de Dios es negarse a uno mismo. Dios conoce nuestro corazón, porque esos son los atributos celestiales de Dios. Dios conoce aún lo íntimo que hay en nuestro corazón. Cuando caminamos bajo la voluntad de Dios, el ego, el orgullo, la vanagloria ya no sirve de nada. Y ahí tenemos un problema como seres humanos, porque todavía seguimos en nuestra humanidad. El gran problema del ser humano, del creyente, del cristiano, es el carácter. No queremos andar bajo la voluntad de Dios. Nos cuesta. Y por eso la palabra en esta mañana nos dice que si estamos separados de Él, nada podemos hacer. Y motivamos como iglesia, con generación en gracia y fe, que a través de la oración caminemos en dependencia absoluta de Dios. ¿Qué pasa cuando una iglesia ora? Dios fortalece al débil. Cuando oramos, ¿verdad que la palabra nos fortalece? Da valor al temeroso, al que está con duda, con miedo. Porque hay gigantes al acecho, a veces creados por nuestra propia mente, creados por las circunstancias en las cuales cada uno de nosotros vivimos ahora mismo. Cuando la iglesia ora, trae unidad. Y esta es una palabra que debemos asimilar. Como iglesia, estamos orando, va a traer unidad. Es como el cuerpo de nosotros, cada uno va a funcionar de acuerdo a su llamado. Y aquí en esta congregación hay muchas cosas que hacer. Qué hermoso ver ahora a una hermana recogiendo las banderitas y devolviendo al lugar donde está. Que Dios te bendiga. Eso no es nadie le ha ordenado, pero si usted en su corazón quiere hacer algo, hágalo para la gloria de Dios. Porque la palabra del Señor dice, si en lo poco me eres fiel, en lo mucho te pondré. Y hay muchas cosas que hacer, pero a veces estamos bataleando con nuestra propia carne. Si la iglesia ora, vamos a mantenernos unidos. Pero a veces causa un poquito de tristeza, no desaliento. Cuando venimos los martes, y aquí estamos 10, 12 personas. Y contando con los anfitriones que viven aquí, 18. Entonces estamos desaprovechando el tiempo que Dios nos da para tener comunión como iglesia delante de Dios. Es correcto, muchos tienen, y es bueno eso, que tengamos devocionales. Pero si oramos en casa, con nuestra familia, y oramos personalmente, tenemos comunión con Dios, le va a motivar a llegar a este lugar para fortalecer otras familias, para que oremos juntos. Vivimos en tiempos duros y peligrosos. Si la iglesia, generación en gracia y fe, solo por nombre, la iglesia de Dios, la novia del Cordero de Jesús, tomamos en cuenta esto, Dios nos va a traer unidad. Ya no va a haber despropósito en ninguna circunstancia, ¿verdad? Porque Romanos 8:28 dice, y sabemos que los que amamos a Dios, ¿amamos a Dios? Amén. Señor, tú lo sabes. Dice que todas las cosas nos ayudan a bien. Así dice Romanos 8:28. Pero ahí no termina el versículo, sino que dice, aquellos que son llamados con un propósito, con un objetivo. Valórese usted. Si alguna circunstancia le causa enojo, irritabilidad,
o de pronto ira, revise si usted es llamado con un propósito. Porque cada uno de nosotros, como miembros de la iglesia, somos llamados a este gran ministerio que dice la reconciliación. Sí dice la palabra. La profesión de la reconciliación. Y aquí en este auditorio, muchachos, chicos, chicas que son profesionales, gloria a Dios, pero este gran oficio, este gran ministerio de la reconciliación. Iglesia del Señor, en el nombre de Jesús, parte del cuerpo de la novia de Cristo, manejémonos a través de la reconciliación, el reconocer de que todos somos miembros de un mismo cuerpo, que funcionamos de acuerdo a su llamado. Porque no todos vamos a ser ojo, y así dice la Biblia, no todos queremos ser mano, pero cada uno que funcionemos de acuerdo a nuestro llamado. ¿Y cómo comprobamos eso? Cuando usted empieza a servir o a seguir a Cristo, ya no le es cansancio, ya no le agita, ya no causa molestia, sino que Dios le da sabiduría y disfruta de lo que están o lo que estamos haciendo. ¿Estamos disfrutando en esta mañana? Amén. Gloria a Dios. Y si esta palabra llega, porque ese es el anhelo, que la palabra de Dios caiga en tierra fértil, que dé su fruto a su tiempo. Gran responsabilidad el estar acá, el saber esperar, es manejarse bajo la voluntad de Dios. Salmo 40 dice, pacientemente esperé en Jehová, Él se inclinó y oyó mi clamor. Dios quiere que en este tiempo yo esté aquí parado sin merecerlo. Y qué responsabilidad es poner la palabra de Dios. Y cada uno de vosotros también tiene la oportunidad, en el tiempo de Dios, las generaciones, como dice el nombre de la congregación, generación en gracia y fe, que las generaciones que están aquí vengan a este lugar en la voluntad de Dios. Amén. La oración de la iglesia debe traer unidad, no debe traer despropósito. La oración trae santidad. Ahora, ¿por qué trae santidad la oración en el Espíritu? Porque si alguien está orando en el Espíritu, Dios le va a mostrar a alguien este don espiritual que es discernimiento de espíritus. Dios le va a mostrar inclusive a alguien quién está en pecado. No va a ser preciso. El Espíritu de Dios le va a mostrar. Trae santidad, porque sin santidad nadie verá al Señor, dice la palabra. La oración debe impulsar la misión de la iglesia. Generación en gracia y fe. Nuestra visión es ser una iglesia edificada sobre el fundamento de los apóstoles y profetas, siendo la piedra angular Jesucristo mismo. Vivir en santidad, de acuerdo a la voluntad de Dios, siendo de testimonio a la comunidad. Efesios 2:20, 1 Tesalonicenses 4:3. La iglesia que ora va a ayudar a alcanzar la misión. Y nuestra misión es esta: predicar el evangelio a toda criatura y discipular a cada creyente, ayudándoles a desarrollar los dones espirituales que Dios les dotó para el servicio de la congregación y los demás. 1 Corintios 15, del 1 al 4, 1 Corintios 12, 1. Hermanos, esta congregación tiene visión y tenemos misión.
Yo en algún momento decía, cuando Dios me dio el privilegio de compartir, como ahora, es una visión de una vara bien alta. Vivir en santidad, de acuerdo a la voluntad de Dios. Es que eso Dios quiere. Si no, ¿cómo seríamos la iglesia, la novia del Cordero, que Cristo viene por segunda vez? Y aquí está, que nuestros primeros hermanos, que Dios permitió que se junten para decir, vayamos en pos de una iglesia de sana doctrina. Por eso nos cuesta, hermanos, porque la vara es un poco más alta. Ya no una vara de religiosidad. Yo mismo he pasado más de 3 décadas en una congregación bajo una religiosidad. Y ahí nos está costando, hermanos. Yo les decía algún momento, nos está costando la transición de ser un pueblo, de ser tal vez multitudes, a llegar a ser la novia del Cordero. Va a costar. Esa es la visión, ¿verdad, hermano Marquito? Nuestro anciano que preside. Vivir en santidad de acuerdo a la voluntad de Dios, siendo de testimonio a la comunidad. ¿Qué es el testimonio? Señor, cuánto anhelaríamos ser como Cristo. Y Pablo decía, imitad de mí, como yo imito de Cristo. Pablo, mientras iba creciendo, decía, miserable de yo, lo que quiero hacer no lo hago, mas lo que no quiero hacer, eso lo hago. Pablo estaba recién caminando. Pero más tarde dice Pablo, he aprendido a vivir en abundancia y en escasez. A veces Dios nos permite que vivamos así, ¿no es cierto? En abundancia y en escasez. Pero ahí dijo Pablo, todo lo puedo en Cristo, que me fortalece, cuando hablaba a los filipenses. Y aún Pablo un poco más crecido, que es nuestro anhelo como iglesia, como hermanos, como ya no solamente como cristianos o como creyentes o como multitudes, sino como discípulos. Porque Pablo, ¿qué dijo? Porque para mí el vivir es Cristo, y si me matan, he ganado. Amén. Anhelamos llegar como iglesia a esa estatura. Que nos persigan por ser buenos cristianos, de buen testimonio. Porque yo pienso que aquí a nadie le han pegado para que pueda llegar acá. Nadie le ha dicho, ¿a dónde vas? Te metemos preso. Pero los primeros cristianos, yo recuerdo, hermanos, los primeros cristianos del libro de Hechos de los Apóstoles, encarcelados, golpeados, maltratados, sacrificados. Los primeros misioneros que de otros países llegaron acá con la doctrina de libertad de Jesucristo, fueron muertos. Ahora tenemos el privilegio y la bendición, aún en la tecnología, de escuchar, ver la palabra, pero también hay un riesgo. Si usted no sabe de qué es, se va a confundir. Entonces, nuestra visión de la iglesia, generación en gracia y en fe, vivir en santidad y ser de buen testimonio en la comunidad. Primero en la casa, ¿verdad? Yo como esposo tengo que dar buen testimonio a mis hijos, con mi esposa, caminar en unidad. Luego, en el vecindario. ¿Qué dicen los vecinos de cada uno de nosotros? En el trabajo. Tenemos esa visión, hermanos, en el proceso de santificación de la iglesia y cada uno de nosotros como miembros de la iglesia, de esforzarnos. Una iglesia que ora,
impulsa a alcanzar los objetivos de la misión en la cual estamos. ¿Estamos de acuerdo? La palabra de Dios está siendo expuesta y caiga en tierra fértil. En Efesios 6:18 dice: Iglesia, generación en gracia y fe, orando en todo tiempo, con toda oración y súplica en el Espíritu, y velando en ello con toda perseverancia y súplica por todos los santos. Una iglesia que ora no es una iglesia egoísta. Con toda acción y súplica para que las generaciones vengan a hacer cosas mejores que las que hoy nosotros podemos estar esforzándonos y haciendo. ¿Estamos de acuerdo? Hechos 2:42. El libro de Hechos 2:42. En su palabra, no sé si está proyectado acá, gracias. En la Reina Valera dice: la comunión de los creyentes. Y perseveraban en la doctrina de los apóstoles, en la comunión unos con otros, en el partimiento del pan y en las oraciones. Por eso es bueno esto de iglesias en casa, ¿no? Los primeros cristianos se reunían en casa. Perseveraban en la doctrina de los apóstoles. ¿Y qué predicaban los primeros apóstoles? El arrepentimiento, el evangelio de Jesús, el bautismo en agua y la llenura del Espíritu Santo. La doctrina de los apóstoles. Por lo tanto, a través de la doctrina de los apóstoles reconocemos que somos parte de la iglesia de Cristo. Y si somos parte de la iglesia de Cristo, la novia del Cordero, por cual Jesús vuelve por segunda vez. Y esta novia tiene que estar sin tacha ni arruga, con vestiduras blancas. Entonces, si entre nosotros hay disensiones, egoísmos, si entre nosotros hay cosas que no le agrada a Dios, hay que lavar esas vestiduras en la bendita palabra de Dios. Jeremías 33:3. Un versículo muy conocido. Clama a mí y yo te responderé. Aquí hay un versículo, no sé si se puede ver desde atrás. Tienen buena vista, dice Hechos 2:47. Y alabando, desde el 46, perseverando unánimes cada día en el templo. Bueno, aquí eran más exigentes porque dice: perseveraban los primeros cristianos unánimes cada día en el templo y partiendo el pan en las casas, comían juntos con alegría, sin enojarse y sencillez de corazón, alabando a Dios y teniendo favor con todo el pueblo. Y el Señor añadía cada día a la iglesia los que deben ser salvos. Qué hermoso, ¿no es cierto? Qué lindo. Porque usted no llega a este lugar porque alguien le exige. Porque usted está seguro de la salvación y es parte de una iglesia. Y en la Biblia encontramos muchos ejemplos de oraciones, ¿no? En el instructivo, en el díptico tenemos, dice que Elías oró y descendió fuego del cielo. En Primera de Reyes está eso, 18:36 al 38.
Ana oró y recibió un hijo. En Primera de Samuel, ese hijo que oró Ana era Samuel. Daniel oró y Dios cerró la boca de los leones. Daniel 6:22. La iglesia oró y Pedro fue liberado de la cárcel. En el mismo libro de Hechos. Jonás oró en medio del vientre del pez. Y el mayor ejemplo que Jesús siempre oraba. En Lucas 23:36, cuando Jesús está agonizando, dice: Padre, perdónales porque no saben lo que hacen. Tremendo, ¿no? La mejor enseñanza. Cada uno de nosotros vivimos circunstancias un poquito a veces duras, medias duras, tranquilas, pero vivimos. Y el verdadero hijo de Dios, el verdadero cristiano, y el que procura ser discípulo de Jesús, acudamos a la fuente inagotable de la palabra de Dios y de la oración. Por eso es que Jonás, en medio de la tribulación, oró, se identificó, dijo: es que soy hebreo y al Dios Todopoderoso sirvo. El acontecimiento de María y Lázaro, Jesús no llegó pronto, pero Jesús dijo: esta muerte es para que el nombre del Señor sea glorificado. Como congregación nos está costando tener una identidad propia, hermanos. Pero yo sé que es para la gloria de Dios. Nada para el hombre. La mayoría de aquí, o quizás los jóvenes que ya tuvieron la oportunidad de nacer en la palabra, no han experimentado, los que tenemos más edad, que hemos vivido así mismo años en una religiosidad apostólica y romana. Y de ahí traíamos tanta idolatría. Si no víamos la idolatría, no era templo. De las grandes congregaciones también hay cosas que a Dios no le agradan. Pero tenemos que, en base a la palabra de Dios, ir liberándonos de todas esas cosas. Siendo una iglesia humilde, de un corazón sencillo, de un corazón manso, de un corazón que nos manejemos en unidad, porque aquí nadie es más que nadie. Porque el mismo Señor Jesucristo dijo: el que quiera ser el primero, sirva. Y aquí hay áreas ministeriales, ¿no? Un ministerio es servicio. Y si alguien se involucra en un ministerio, es servidor. Jesús dijo: que quiera ser primero, sirva. Señor, pon en el corazón de tu iglesia esa actitud. Jesús no hizo excepción de personas. No rechazó a nadie Jesús. Ni a Judas le dijo: Pedro, Juan, Santiago, el Judas está haciendo esto, nos está robando, saquémosle, mandémosle. No le dijo nada. Y sabemos cuál es la consecuencia de Judas. Aquí hay personas que ya, algunos han nacido en el Evangelio, conocemos la palabra de Dios. Por eso, hermanos, nosotros si sabemos la palabra de Dios dice: aquel que sabiendo hacer lo bueno no lo hace, es contado como pecado. Porque Dios no va a dar por inocente a nadie. Al que más le dio, más se le demandará. Por eso digo: Señor, qué grave responsabilidad. No nos asustemos, demos gracias a Dios, ¿verdad?
Hay un peligro inminente cuando el creyente, nosotros como hijos de Dios, como iglesia del Señor y como congregación, si no oramos, hay peligros. Quiero ir al último libro de la Biblia, el libro de Revelación, de Apocalipsis. Apocalipsis 2. Acá hay el mensaje a las 7 iglesias, ¿verdad? Voy a tomar, este está en el díptico, a la iglesia de Éfeso. Voy a leer desde el 1. Escribe el ángel a la iglesia en Éfeso, el que tiene las 7 estrellas en su diestra, el que anda en medio de los 7 candeleros de oro, dice esto. El Espíritu de Dios a través de un ángel dice: yo conozco tus obras y tu arduo trabajo y paciencia, y que no puedes soportar a los malos, y has probado a los que dicen ser apóstoles y no lo son, y los has hallado mentirosos. Y has sufrido y has tenido paciencia, y has trabajado arduamente por el amor de mi nombre, y no has desmayado. Si Dios nos puso acá, hermanos del consejo de la iglesia, y aquellos que pusieron la mano en el arado, no vamos a desmayar. Cada uno vamos a responder por el encargo que Dios nos ha dado. Los hermanos que están en el sonido, los hermanos de la alabanza, cada uno va a responder por lo que hacemos. Pero dice: tengo contra ti que has dejado tu primer amor. ¿Usted recuerda cuando recién conoció al Señor Jesús? Y si no ha tenido experiencia, busque y anhele tener esa experiencia, el primer amor espiritual. Anhelaba orar, anhelaba ayunar, leía la palabra, anhelaba llegar pronto a las reuniones, ser parte de la obra de Dios. Por eso dice: tu arduo trabajo, que no soportas ni aún a aquellos que dicen ser apóstoles, pero has dejado tu primer amor. Recuerda, por tanto, de dónde has caído, y nos sugiere que nos arrepintamos y hagamos las primeras obras, porque dice: si no, vendré pronto a ti y quitaré tu candelero de su lugar, y si no te hubieres arrepentido, todas estas cosas. Y aquí hay algo que habla en el versículo 6. Pero tienes esto, que aborreces las obras de los nicolaitas, los cuales yo también aborrezco, dice el Señor. En la Reina Valera hay una explicación. Los nicolaitas eran creyentes que habían acomodado su fe a fin de disfrutar de alguna de las prácticas pecaminosas de la sociedad efesia. Mire quién son los nicolaitas. Han acomodado su fe y aún dice: para participar en las prácticas pecaminosas de la sociedad efesia. Algunos creen que haciendo estas cosas están agradando a Dios. Religiosos. Religiones hay muchas. Multitudes seguían a Jesús. Multitudes seguían a Jesús. Pero a Jesús no le impactaba las multitudes. Por eso tenemos en los evangelios
Le impactó la actitud de una mujer con flujo de sangre. Le impactó aquel cobrador de impuestos que se subió a un árbol para ver a Jesús. Le impactó a un ciego, al ciego de Bartimeo, que gritaba y decía: maestro, maestro. Y los otros: cállate, cállate. Maestro, ten misericordia de mí. Quiero leer un versículo igualmente muy conocido, pero antes de ello hay consecuencias de la iglesia que no ora. En el díptico está: pierde sensibilidad a la voz de Dios, disminuye su amor por Cristo, se vuelve vulnerable a la tentación, es frágil, pierde la pasión por las almas. Una iglesia que no ora, el pecado encuentra espacio. En Segunda de Crónicas, por favor, Segunda de Crónicas 7:14. Un versículo muy conocido. Si se humillare mi pueblo, sobre el cual mi nombre es invocado. Si se humillare, iglesia, generación, en gracia y fe, sobre el cual mi nombre es invocado, y oraren y buscaren mi rostro, dice el Señor. Y oraren y buscaren mi rostro, y se convirtieren de sus malos caminos. Aspectos importantes. Dios quiere humildad del corazón de una iglesia, porque Dios no menosprecia un corazón contrito y humillado delante de su presencia. Oraren y buscaren mi rostro y se convirtieren de sus malos caminos, entonces dice el Señor: yo iré desde los cielos y perdonaré sus pecados y sanaré su tierra. Ahora están atentos, abiertos mis ojos y mis oídos a la oración que te hacemos desde este lugar como iglesia. El desafío de la congregación. Cada uno de nosotros, como miembros de una iglesia, queremos comprometernos delante de ti, oh Dios, a dedicar un tiempo específico para orar. Porque dice el Señor: si no te arrepientes, vendré pronto y quitaré todos los beneficios que hasta hoy recibimos. Participar fielmente en las reuniones de oración de la iglesia, oraciones con propósitos congregacionales, interceder aún por aquellos amigos y familias que no son salvas. Iglesia del Señor, esta es la recomendación de parte de la palabra de Dios, que como congregación lo podamos hacer con libertad. Yo les pido de favor que pongámonos de pies. La palabra del Señor dice que si mi pueblo, mi iglesia, se humillara y se convirtieren de sus malos caminos. La alabanza, la adoración nos conecta a través del Espíritu en reconocer como seres humanos fallamos, ¿verdad? Como congregación estamos luchando, batallando.
Pero el Señor nos ha establecido en este lugar, es con el único propósito de que su nombre sea exaltado y glorificado, y que las familias sean consolidadas bajo una visión y una misión. La visión, santificación, una vara un poco alta. Nuestras fuerzas no lo podremos. Y la misión, consolidar la fe en santificación de cada hogar para reproducir otras familias con el mismo propósito. Vamos a adorar a Dios, porque solo Él es digno de toda adoración, digno de toda alabanza. Digno es el Señor. Con toda libertad adorémosle a Él, pidámosle perdón y digamos: Señor, solo tú eres digno. Nada podemos ofrecer nosotros por más que tengamos experiencia. Digno eres, Señor, de los siglos. Aleluya, santo eres Dios. Digno eres tu Señor. Aleluya, santo eres Señor.